Bendiciones, hermano, en el nombre del Señor. Dios bendiga, Dios bendiga tu vida, tú que estás escuchando, tú que estás viendo este video a través de este canal. Y agradeciendo a Dios porque siempre nos mantiene en este lugar para enseñar su palabra, para enseñar su verdad, para hablar de Jesús a aquel que lo necesita y al que no lo necesita. Al final todos necesitamos de Jesús. Y hoy estaremos hablando en una palabra muy hermosa. O vamos a estar hablando de un tema muy hermoso, muy especial, pero a la vez muy como que perturba a veces la mente de muchas personas. Y vamos a meditar bajo el tema la Biblia, origen. La Biblia y su origen. En eso vamos a estar meditando hoy bajo ese tema. Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y dice su palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como podemos leer ahí, comenzando con la parte de la Escritura, si usted busca en la Escritura o en la Biblia, como se le hace llamar, no va a encontrar ni un versículo ni un capítulo donde dice que su nombre de la Biblia es Biblia. Pero ¿cómo surge? ¿Cuál es la verdad original? ¿De dónde surge la palabra Biblia? ¿A qué se debe esto de la Biblia? ¿Y de dónde viene su origen de la Biblia? Vamos a hablar la verdad, porque este canal por eso se llama La Esencia de la Verdad. Porque hoy en día han salido muchas cosas, muchos que unos rumoran, otros que otros creen de una forma, que otros creen de otra cosa acerca de la Biblia. Hasta ateos han puesto cosas o hablar sobre de la Biblia que es incluso hasta incierta, que la han adulterado. Pero verdaderamente, ¿cuál es su origen? Primero vamos a hablar de su palabra, o de su nombre, Biblia. Muchos dicen que la palabra Biblia, que es un error creer esto. La palabra Biblia dicen que viene de un lugar o de un lugar de allá del continente asiático llamado Biblos. Pero erróneamente la palabra Biblia no viene de Biblos, sino que la verdadera historia es que Biblos fue puesto gracias a la Biblia. O sea que primero se le llamó Biblia. ¿Y por qué dice que Biblos ahí? Porque allí fue donde se recopilaron todas las cosas y ahí por primera vez llamaron a la Biblia Biblia. Y cuando comenzaron a decir de la Biblia, entonces a ese lugar le llamaron Biblos. Ahí fue donde comenzaron a encontrar documentos más unificados a lo que hoy llamamos Biblia. Pero entonces, ¿cómo está la cuestión? La palabra Biblia, como su nombre lo dice, no viene. Muchas personas creen que este nombre es sagrado. Muchas personas creen que el nombre es sagrado. No, porque la palabra Biblia proviene de biblión, biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca? Una biblioteca es un conjunto de libros, montón de libros, muchos libros. Entonces, por eso, para encerrar en resumen, no es decir, vamos a ir a leer donde hay muchos libros. Entonces le llamaron Biblia
Los grandes personas dijeron, no, vamos a llamarle Biblia, pero no es un nombre sagrado. Pero Biblia significa libros. Entonces la Biblia no es sagrada. El nombre Biblia, no es sagrado. Lo sagrado es lo que tiene dentro, es su contenido. Ahora, ya conociendo la verdad de la palabra, por qué significa Biblia, qué significa la palabra Biblia, que son de libros, muchos libros que tiene la Biblia, cartas que tiene el libro de Reyes, el libro de Isaías, el libro de las Crónicas, muchos libros de la Escritura, las cartas. Entonces, primero, la Biblia en sí, sus hojas, sus páginas, no son sagradas como muchos lo creen. Porque muchos creen que cuando caminan la Biblia, muchos creen que caminan ellos bajo un poder, bajo una unción, bajo un sacramento, bajo algo sagrado, o que la tienen en sus manos. No. O que piensan que hay personas que dicen, no, que no lo tires aquí, no lo pongas allá. Eso es papel. Pero ¿cuál es lo verídico, lo verdadero? Lo que tiene escrito allí. Pero cuando esto comienza a ser especial, cuando esto comienza a ser sagrado, cuando el hombre comienza a través de eso escrito allí a creer en el creador del universo, a través de lo que está escrito ahí, a hacer las obras que están escritas ahí, pero en sí es papel. Pero lo que está escrito ahí, como la Biblia dice, es inspirada por Dios. Lo sagrado es lo que está escrito. ¿Qué te quiero llevar a decir? Es que eso que está escrito ahí no se puede, es sobrenatural, es un poder sobrenatural que cuando tú lo lees de corazón, incluso eso que está escrito ahí se puede escribir en tu corazón, se transcribe a tu corazón, a tu mente, y en tu mente también tienes la escritura, en tu mente también puedes tener la Biblia. O sea que pueden quemar la Biblia, pero a través de esto que tú leíste, que tú aprendiste, lo tienes en el corazón, entonces allí también tienes la Biblia. Por lo tanto se convierte sagrado cuando tú comienzas a creer que hacer esto es bueno porque a Dios le agrada. Pero mucho lo hemos confundido. Así como lo hemos confundido con los altares, que los altares son sagrados. ¿Quién es sagrado? Es aquella persona que busca a Dios. Porque su cuerpo, su corazón es templo y morada del Espíritu Santo. No son cuatro paredes, es su cuerpo, su alma. Aquella persona que se entrega a Jesús es la sagrada. Tiene que estar santa. Pero hoy en día nos hemos confundido. Por eso este canal se llama La Esencia de la Verdad, para hablar de la verdad. Esa es la verdad. No te vamos a negar que Ahora, vamos a ir a este punto. Hay una Biblia, la cual yo leo, solo tiene 66 libros. Hay otras que tienen 72. Hay otras que tienen otros libros. Dice la Escritura aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está inscrito en textos antiguos, como los escritos, porque en Israel está un escrito original, es inspirado o fue inspirado por Dios. Pero como te vuelvo a decir, no es sagrado los papeles, no es sagrado cuando se convierte en sagrado cuando tú comienzas a hacer lo que está escrito, que a Dios le agrada que hagas. Y se han confundido que la Torah, que los escritos de no sé quién. Y todo puede ser inspirado por Dios. Pero ¿por qué se convirtió en 66 libros si hay muchos libros? ¿Por qué ha sido resumida la escritura si hay muchas escrituras? Porque este es un punto donde, como que tú digas, que expliques la existencia de Dios. Este es tan infinito que si alguien explicara por qué algunas cosas no y algunas cosas sí, sería como explicar que quién
verdaderamente o de dónde vino Dios, sino que simplemente tienes que creer que lo que está escrito te ayuda a ti para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le place, lo que a Dios le agrada. Entonces, la Biblia es un nombre puesto por los hombres, pero ¿cómo llamó Jesús? ¿Cómo llamaron los profetas? ¿Cómo los llamaron los creyentes del del Nuevo Testamento, o las personas como los llamaron? Jesús lo llamó la Escritura. Cuando Satanás tentó a Jesús, tanto Jesús como Satanás utilizaron la palabra escrito está. Entonces Jesús dijo también escritura. O sea que algo más sagrado que la Biblia, la palabra Biblia es la que dice escritura, porque Jesús respondía, escrito está. Otra parte son los textos. Los textos, su acomodación. Pero Jesús nunca dijo tal versículo, tal capítulo. No, de Jesús decía, escrito está. O sea, se basa en creer lo que está escrito. Se basa en creer, que tú crees que aquello es lo sobrenatural inspirado por Dios. Es creer de que toda la escritura es inspirada por Dios y lo que dice ahí se cumplirá en ti si es la voluntad de Dios. Jesús dijo, escrito está. Solo al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Eso es creer que la escritura es inspirada por Dios. Ahora sus traducciones que son adulteradas. En verdad Dios puede usar cualquier medio para poder, porque Jesús dijo, una carta que escribió, no sé si el apóstol Pablo dijo, que muchos predicaban a Cristo por ganancia, que muchos predicaban a Cristo por fama, y otros lo predicaban por verdad. Jesús puede usar muchos medios a través de su Santo Espíritu para inspirar. Incluso en el Antiguo Testamento usó a una mula para hablarle a un profeta. Pero ¿qué pasa? Que estas personas solo sirven como puente, porque muchas personas pueden ver de traducciones de la Biblia, de que cambiar tal parte de la Biblia al final significa lo mismo. Es otro problema, que en una Biblia está escrito de un modo y en otra Biblia está escrito de otro modo, pero al final es lo mismo. Pero muchas personas, por tener la contención, por no tener la unción del Espíritu Santo, por no haber nacido de nuevo, porque no le ha amanecido, se pone a contender si Génesis 1:1 dice en la escritura que yo leo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en otra escritura con la misma traducción en español, pero en otra versión dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Muchos están en contención porque hizo Dios, y en otra dice creó Dios, o en el principio lo escribe diferente. Muchas del Génesis 1:1 no, al final tanto uno como el otro da a entender lo mismo, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o hizo Dios los cielos y la tierra. Pero está escrito en cualquier versión que sea, no importa. La cuestión es que tú tienes que creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces déjame decirte algo, no importa en qué versión esté escrita la Biblia, en qué idioma o cómo esté traducida o cuántas versiones hayan, al final la escritura es la escritura. Trata de decir lo mismo, porque es inspiración de Dios. ¿Por qué puede haber muchas versiones? Porque tal vez otras personas no guiadas por el Espíritu, no guiadas por la unción de Dios, no guiadas por el Espíritu Santo de Dios,
guiadas por su propio sentimiento, guiadas por sus propias cosas, tal vez pudieron ponerse a sacar cosas de donde no las había, pero al final la misericordia de Dios es grande, que permite que estas personas solo sirvan como puente, pero al final la Biblia no cambia, es la misma para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, es la misma para que tú creas que Dios hizo los cielos y la tierra, es la misma para que creas que existe un solo Dios y un solo Salvador, es la misma para que creas que Cristo murió en la cruz del Calvario, es la misma Biblia en cualquier versión que esté o en cualquier idioma que esté. La Reina Valera 1960 o Reina Valera como muchos la conocen, otras versiones que existen, es la misma, solo que en diferentes tonalidades. Pero al final Dios tiene misericordia y su mensaje no cambia, porque ahí está lo mismo, solo que cambian son palabras, pero al final usando la lógica significa lo mismo. No siendo agnóstico o llevándotela ahí de que eres un gran profesional. No, al final es lo mismo. Imagínate. Están los textos, los versículos, donde tú puedes encontrar detalladamente en la escritura, en la Biblia. Pero al fin, que lo aprendas o no tú lo aprendas, versículo, tal número del capítulo, pero si aprendes lo que está escrito y lo pones en práctica, estás dando a entender que si crees que en la escritura está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no se basa en cuántas versiones sea, se basa en que creas. La Biblia enseña, la misma escritura enseña, la misma Biblia la podemos llamar también, enseña que Jesús, uno de los seguidores de Jesús, que el apóstol Juan, dijo que podía escribir muchas cosas de Jesús que incluso los libros no alcanzarían en este mundo. Pero ¿por qué no se escribió todo? Porque a Jesús no le importa, porque a Dios no le importa cuántas cosas tú sepas, pero hay algo que sí le importa, que tú reconozcas como único y suficiente Salvador. Se dejó escrita en la Biblia para que tú aprendas que el único y suficiente Salvador se llama Jesús. Ese es el propósito de la Escritura. No es que tú te la aprendas de pe a pa, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo que existe como 21. No es con ese propósito de que te aprendas el libro de Ruth entero o que te aprendas el libro de Mateo entero. No es con el propósito de que aprendas y que creas en la palabra inspirada por Dios y que creas en Jesús, el único Salvador, en que creas la promesa, que en el Génesis hablaba de Jesús, de la promesa de Jesús, que en el Éxodo, Números, Levíticos, aprendas que ahí hablaba de la profecía, de la promesa de Jesús a sus hijos y que los que vinieran a su hijo iban a ser salvos. Es lo que quiere Dios que tú entiendas y aprendas y lo creas en tu corazón. No es para que te la aprendas y lo leas como un periódico, es para que guardes en tu corazón las buenas obras de Dios. Hay muchas cosas que también de Dios nunca dejaremos de aprender, nunca dejaremos de aprender las cosas, porque Dios es infinito. Nunca en esta vida dejaremos de aprender de las cosas buenas. Podría hablarte mucho de Dios, pero al final dijo Salomón, una cosa importa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es temer? Temer es tener ese como un algo por dentro en que crees que sí existe Dios, en que crees que Dios es el dador de la vida, en que crees que mandó a su hijo. Ese es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia no es que te pongas a estudiarla, que a dónde fue escrita, que si fue, que por qué Biblos se llama, porque por Biblos o porque no. El propósito de la Biblia es que tú creas en Dios. Muchos, digamos que un ejemplo
de este libro de donde solo tiene 66 libros la Biblia, ahí fue excluido uno de los libros bien interesantes utilizados por los agnósticos, utilizados por muchas personas, utilizados, y se preguntan, y los ateos se preguntan, ¿por qué Enoc no fue incluido en la Biblia, sino que fue excluido? Y muchos libros han aparecido. ¿Por qué? La cuestión es que lo que dice en Enoc, yo lo he leído también ya en el libro de Enoc, y no dice nada que tenga que ver con que te apartes de Dios. Lo único que tiene Enoc es muchas cosas que te pueden enredar si no tienes a Dios en tu corazón. Muchas cosas que te pueden mandar, incluso hasta te pueden hacer loco creyendo o queriendo ver que por qué no dijo eso, que por qué se escribió eso. Puede quedarte loco, pero hay algo que al final este libro encierra, es que Dios existe y Dios es real. Muchos libros que se refieren a Dios excluidos de la Biblia no te dan a entender de que Dios no existe, y eso es lo principal en este mundo, en que creas que Dios existe. Y ese es el propósito de la Biblia, de las escrituras que se dejaron escritas. Aquí está resumida en los 66 libros o 72 libros, ¿ok? Son resúmenes que hay de la palabra de Dios, pero a Dios lo que le importa. Si solo existiera un libro que diga, aquí aparte de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con solo eso a Dios le interesa que te sepas eso y que lo pongas en práctica y que creas en Jesús. Pero tienes que creer en el Hijo de Dios. Así que mi hermano y mi amigo que me estás escuchando, hay muchas cosas inexplicables de la historia. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo. Hay cosas que no tienen solución. Hay cosas que solo tienen para contiendas. Que unos guardan el sábado, que otros guardan el domingo, que otros no creen que la escritura fue inspirada por Dios, que otros ateos no creen en Dios, porque hay hombres que no creen en Dios, porque Dios, si Dios existe, permite que haya tanta maldad en el mundo. ¿Por qué si Dios sabía que de Satanás iba a pecar? Muchas cosas inexplicables que no se pueden, pero hay algo sí que se explica en la Biblia, y es que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Jesús. Eso lo explica más claro que el sonido de una gota en el agua, que una gota de agua en la misma agua. Y que este mundo va a ser destruido, y que este mundo está lleno de maldad, y que este mundo está lleno de maldades, y que este mundo va a ser destruido a causa de las maldades, a causa de los pecados cometidos en este mundo. Eso está más claro, y entonces ese es el propósito original de la Biblia. Entonces el origen de la Biblia es que creas que Dios existe y aceptes a su Hijo como único y suficiente Salvador. Unos dicen que son 3 dioses. No, es uno Dios. ¿Por qué dice que un solo Dios? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en un solo propósito, en salvar a la humanidad. Son uno. Y así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. No divisiones, no religionismo, sino que tenemos que ser uno en un solo pensamiento, en un solo sentir, en un solo espíritu, en un solo bautismo, lleno del poder de Dios, unánime, orando y pidiendo a Dios. Pero nos hemos olvidado de la Escritura. Pero ve y pregunta de la Biblia, del origen de la Biblia. Muchos te van a responder. En muchas religiones te van a decir de la Biblia. Incluso hay religiones donde hay personas que se saben casi o incluso no sé verdaderamente, pero sí se la saben toda la Biblia.
pero están en religionismo. Están con sus cosas. ¿Por qué? Porque al final de todo, la Biblia te lleva a buscar a Dios. ¿Qué dice en el libro de los evangelios? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué más dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que mi hermano, busca a Jesús, amigo que me estás escuchando, pecador, ateo, agnóstico, brujo, hechicero, todo lo que sea. Dios existe, Dios es real. Y yo te puedo decir porque yo con certeza creo que Dios es real. Y yo he llegado a comprobar que Dios es real y que mandó a su Hijo Jesús para que nos salve del castigo tremendo que viene para la humanidad. Así que suscríbete a este canal, comparte, para que pueda llegar a muchas personas este mensaje. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Hermano, recuerda, busca a Jesús. Cristo te ama y te quiere salvar. Bendiciones en el nombre del Señor. Hasta en otro video, si Dios así los permite. Bendición.